Bueno, ¿qué tal, gente? En este video vamos a aprender cómo utilizar fuentes con CSS. Vamos a ver los diferentes grupos que existen de fuentes. Vamos a ver generalmente para qué se utilizan cada uno de estos grupos de fuentes y después algunos recursos donde podemos utilizar fuentes de manera gratuita. Okay. Para comenzar vamos a alinear algunos términos. Tipografía, fuente y variante no son la misma cosa. Okay. Yo acá les puse el nombre en inglés porque cuando vean en algún post o en alguna documentación de internet, muchas veces lo que pasa es que se trata de estas tres como si fueran sinónimos y no lo son. Y también si estamos trabajando en alguna empresa y tenemos que hablar con algún diseñador, bueno, lo correcto sería que hablemos con propiedad sobre lo que le estamos pidiendo o lo que él nos está requiriendo. Entonces, de esta manera, ¿qué es una fuente? Bueno, una fuente es básicamente un conjunto de caracteres con un estilo X y que tiene una serie de reglas donde puede ser el espaciado, el grosor, etc. Ahora, una variante es lo mismo que el anterior, o sea, no es lo mismo, sino sería una variante del anterior. Por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos una fuente, generalmente tenemos la posibilidad de seleccionar de esa misma fuente que sea más finita o más gruesa dependiendo de lo que necesitemos. Entonces a esto se le llamaría que es una variante de la fuente anterior. Ahora, tipografía es otra cosa. Imagínense una marca cualquiera, cualquier marca, no importa. Generalmente en la mayoría de los logos se ve mucho donde hay una marca y abajo hay un eslogan, que son esas letritas que ponen generalmente abajo una marca. Y cuando nosotros miramos estas marcas, generalmente están hechas con un tipo de fuente y después las letritas están hechas con, el eslogan está hecho con otro tipo de fuente. A esto se le llamaría la tipografía del diseño. Bien, ahora para comenzar, empecemos por el primer grupo. Tenemos las serif, que bueno, serif se llama serif, ahora vamos a ver bien qué son las serifas, las sans serif, las slab serif, las de visualización, las manuscritas y las monoespaciadas. Las serif son estas que tienen esta terminación acá al final de cada letra. A esto se le llama serifa. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, estas serifas o esta terminación extra que tienen las letras, cuando nosotros estamos leyendo un texto, nos da la sensación de que está generando un renglón. Por eso van a ver que en los libros o en una gran cantidad de libros generalmente se utilizan este tipo de letras. Después tenemos las sans serif, que al igual que las anteriores, pero simplemente que no tienen esas terminaciones. A estas se le llaman sans serif. Sans en francés quiere decir sin serifa. Después tenemos las slab serif, que al igual que las primeras tienen una terminación también, pero es mucho más gruesa, ok, da una sensación más de robustez, digamos, este tipo de letra. Después tenemos las de visualización, que nosotros le decimos de visualización o display a la fuente, que son las que generalmente nosotros utilizaríamos para, por ejemplo, un logo. Acá en este caso puse de ejemplo la fuente que utilizo yo para mi loguito, que es esta fuente que se llama Reichteus, que es una fuente justamente de visualización. Entonces para un logo la usaría, pero por ejemplo si tuviera que escribir un texto más largo, no utilizaría este tipo de fuente porque tal vez se vería un poco ilegible. Después tenemos las manuscritas, que son estas que parecen que están escritas a mano. Después las monoespaciadas, que lo que tienen las monoespaciadas es que siempre va a tener el mismo ancho, no importa la letra que sea. En este caso, por ejemplo, esta fuente que está acá, con la que creé esta presentación, estoy usando una fuente que se llama Lexen. Esta es una fuente sans serif. Y acá ya a simple vista podemos ver que la I, por ejemplo, tiene menor ancho que la Z. Okay. En este caso no pasaría esto con las monoespaciadas. Okay. En el caso de las monoespaciadas siempre va a tener el mismo ancho. Bueno, ahora ya tenemos una idea de los tipos de fuentes que hay disponibles. Okay. Quiero aclarar que estos no son los únicos tipos de fuentes, sino que hay otros tipos también. Simplemente que estos son como los más utilizados, ¿ok? Bien, para comenzar con la parte práctica, acabo de crear un pequeño proyecto donde tengo solamente un index.html y un archivito styles, en los que tengo un h1 y un párrafo, ¿ok? Que son los que vamos a utilizar para cambiarle la fuente. Bueno, para comenzar lo que vamos a hacer es vamos a venir a fonts.google.com, ¿ok? Este es un sitio de fuentes gratuitas que son de Google, ¿ok? O sea, nosotros podemos utilizar esta de manera libre. Ahora, cuando nosotros entremos al sitio web de Google Fonts, lo primero que vamos a ver es, ya nos va a estar mostrando un ejemplo de cómo se verían las fuentes, ¿ok? Por ejemplo, acá vemos que a Roboto nos está mostrando acá una previsualización. Después tenemos esta Noto Sans Kawi y así sucesivamente, ¿ok? Ahora, ¿cómo elegiría yo una fuente, por ejemplo, para nuestro texto? Para esto lo que vamos a hacer es acá dentro de este mismo sitio, apretamos acá donde dice Filters, hacemos clic y acá vamos a ver que nos va a aparecer un cuadrito para escribir. ¿Para qué es este cuadrito? Bueno, voy a seleccionar primero el título porque queremos primero que nada encontrar cuál va a ser la fuente que vamos a utilizar para el título. Entonces copio y pego este título acá y ahora vamos a ver que en todas nos va a mostrar una previsualización del texto que nosotros acabamos de colocar dentro del filtro. Bueno, ahora lo que puedo hacer es apretar nuevamente en Filters y ahora si hago un scroll vamos a ver que tenemos
los tipos de fuente y acá nos está diciendo con serifa, sin serifa, etc. En este caso nosotros, como va a ser un título, queremos utilizar una fuente de visualización. Así que voy a hacer clic acá donde dice display y ahora lo que va a pasar es que me va a mostrar varios tipos de fuente. ¿Ok? Todas estas son de tipo display. En este caso acá me está mostrando de tipo display y con serifa. Como no queremos con serifa, yo quiero una que sea sin serifa. En mi caso voy a seleccionar esta que se llama Lobster, voy a hacer clic y ahora vamos a ver los diferentes typefaces, como dije anteriormente, o las variantes dentro de esta que estarían generalmente acá. En este caso hay solamente una, ¿ok? Voy a volver para atrás a buscar alguna que tenga más, así podemos ver. Esta. Si hago clic acá, vamos a ver que acá nos aparece extra light, light italic, regular. ¿Ok? Todos estos se llaman typefaces, que son las variantes, digamos, de la fuente base, por así decirlo. Bien, voy a seleccionar nuevamente esta, la de Lobster. Y ahora, ¿cómo hago para utilizar esta fuente en mi proyecto? En este caso lo que nosotros vamos a hacer es, primero que nada, vamos a seleccionar cuál es la fuente que queremos utilizar. En este caso va a ser esta que se llama regular 400. Le voy a hacer clic acá en el más y una vez que le hagan clic van a ver acá a la derecha, arriba de todo, que tiene esta bolsita o carrito, como quieran llamarle. Cuando hacemos clic es como si fuera un e-commerce. Seleccionamos y nos va a aparecer nuestra fuente acá. Y acá nos va a dar el código que vamos a utilizar para importar esta fuente. ¿Okay? Acá un paréntesis. Esto no hay que pagar nada, les aviso. Una vez que seleccionamos esta fuente, acá nos va a generar automáticamente cuál es el tag que tenemos que incluir en nuestro proyecto para poder utilizar esta fuente. Entonces voy a hacer clic en este iconito que está acá, que es justamente para copiar este código, y voy a venir acá a mi proyecto y en la etiqueta head vamos a pegar esto que acabamos de copiar. Ahora nuestro proyecto ya tiene la fuente. Ahora lo que tenemos que hacer es decirle a este H1 que utilice esa fuente. Entonces para hacer esto necesitamos copiar esta propiedad que está acá de CSS. Bien, entonces voy a modificar el H1 la fuente. Para esto voy a pegar esto que está acá y bien, acá que estoy haciendo, le estoy diciendo a mi proyecto que todos los H1 del proyecto van a tener como font family el Lobster. Ahora si voy a mi proyecto ya deberíamos tener esta fuente. Ahora, ¿cómo sé que efectivamente es esta fuente? Bueno, hago clic derecho, inspect element. En este caso estoy con Safari, pero si están en Chrome, en la pestaña Computed hacen scroll hacia abajo de todo y les va a aparecer cuál es el nombre de la fuente. Bien, voy a seleccionar el título y acá vamos a ver que dice Lobster. Ok, bien, ahora ya tengo la fuente. Y acá, ¿qué pasa? Acá vemos que ya el Safari me está dando un error. ¿Por qué? Esto es un punto importante también. Como la fuente que yo importé, si prestaron atención a la parte anterior, van a ver que esta fuente solamente es 400. ¿Ok? ¿Qué es este 400 que está acá? Es justamente el peso de la fuente. Entonces no existe un regular 700, por ejemplo. Entonces para yo no tener más este error le tengo que indicar el peso correcto de mi fuente. En este caso le voy a decir weight, le voy a decir 400. Cuando grabe esto, ahora vamos a ver que desaparece el error, porque ahora le estoy indicando cuál es la variante correcta que tiene que utilizar. Entonces acá vemos que nuestro título ahora quedó ok. Bien, ahora vamos a seleccionar una fuente para el cuerpo de nuestro sitio, ok. Para esto lo que voy a hacer es acá en Google Fonts voy a desmarcar este de display porque no quiero una fuente que sea decorativa, por llamarlo de alguna manera. Lo que quiero es una fuente sans serif. En este caso hay una fuente que yo generalmente utilizo bastante que se llama Lexent. Esta fuente fue creada o diseñada para que podamos leer más rápido. Okay. Bien, en este caso voy a utilizar esta fuente porque me parece que está ok. Así que vengo acá a Lexent y acá vamos a ver todos los typefaces que tiene. Bien, ahora lo que voy a hacer es voy a seleccionar una. En este caso voy a seleccionar esta que se llama regular 400. Y ahora vamos a ver que después de que se agrega esta nueva fuente a lo que ya teníamos seleccionado, acá lo único que cambia en el código es que le agrega esta propiedad a la etiqueta que ya habíamos importado. Entonces acá tenemos dos caminos. Uno, o agregamos a mano esto que nos está indicando acá, que es la diferencia entre el código que habíamos pegado antes y el de ahora, o copiamos nuevamente todo y reemplazamos esto acá en nuestro código. Bien, de esta manera ahora ya tengo el Lexent. Ahora lo que tengo que hacer es indicarle que para las etiquetas de tipo párrafo que va a utilizar la fuente Lexent 400. Ok, voy a decirle Lexent 400, grabo, y ahora en nuestro código vamos a ver que me acaba de cambiar la fuente. Bien, el método 2 que nos da Google para importar fuentes, podemos utilizar el @import dentro de o la etiqueta style o dentro de nuestro archivo CSS. Bien, antes de pegar eso, primero vamos a hacer una prueba. Voy a borrar esto que está acá, ok, para que vean algo. Cuando grabe esto, ¿qué va a pasar ahora? Vemos que el texto no está más con aquella fuente, pero también cambió al primer texto que habíamos visto. ¿Esto por qué pasa? Porque nosotros le acabamos de decir acá a nuestro H1 y a nuestro P que seleccione esta fuente.
Y este parámetro que está acá sirve para que si no tuviese esta fuente que está acá, que por defecto tome cualquier fuente sans serif que esté en el sistema o en el navegador y que utilice esa fuente, ¿ok? Entonces por eso estaba poniendo esta fuente que está acá, que es un Helvetica. Bueno, ahora sí vamos a utilizar este import que está acá. Bien, entonces voy a copiar esta instrucción acá de import y voy a venir acá a nuestro archivito styles.css y voy a pegar esto. Ahora cuando grabe va a pasar exactamente lo mismo que antes. Bueno, estos son los dos métodos que tenemos para importar fuentes utilizando Google Fonts. Pero ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, quisiéramos importar una fuente que no está dentro del repositorio de fuentes de Google, o que entramos en un proyecto nuevo y la empresa para la que estamos trabajando ya crearon su propia fuente? ¿Cómo hacemos para importar esa fuente en nuestro proyecto? Bueno, hoy en día la mayoría de los navegadores soportan un tipo de archivo que se llama .wof o .wof2, que son archivos de fuente que sirven justamente para que nosotros podamos importar la fuente en nuestro navegador o aplicación. Entonces nosotros podemos utilizar ese tipo de archivo y con la instrucción fontface importarlo. En este caso yo no tengo ahora un archivo wof2, pero lo que voy a hacer es voy a crear uno a partir de una fuente, ¿ok? O sea, si tenés el archivo de la fuente, el .ttf o .otf, lo que podemos hacer es utilizar un sitio justamente para generar estos archivos. Así que como yo no tengo uno ahora, lo que voy a hacer es voy a venir acá a Lexen, por ejemplo, y le voy a dar a este botón que dice Download Family. Acá Google lo que va a hacer es me va a dar este archivito .zip, que si nosotros lo abrimos vamos a ver que tenemos una carpeta Lexen y dentro de esta carpeta va a tener la fuente que habíamos seleccionado en el sitio. En este caso va a ser la Lexen Regular 400. Y acá si vemos en la extensión o haces clic derecho propiedades, vas a ver que dice archivo de tipo True Type Font. Entonces lo que voy a hacer es voy a utilizar este archivo para convertirlo en un archivo de tipo WOF, ¿ok? Para esto vamos a utilizar un sitio que se llama Fonts-Kernel. En este sitio podemos descargar de manera gratuita todas estas fuentes que vemos acá, ¿ok? Y simplemente hacemos clic, vamos a descargar y nos va a dar los archivos. Pero en nuestro caso nosotros lo que queremos es a través de un archivo TTF o un archivo de fuente, lo que queremos hacer es generar ese archivito .wof. Entonces hacemos clic acá donde dice Web Font Generator y acá donde dice Upload Fonts vamos a subir el archivo de fuente, ¿ok? Esto en el caso de que no tengamos el WOF, ¿ok? Hacemos doble clic. Le voy a seleccionar acá esta opción y ahora vamos a ver que se carga la fuente, ¿ok? Ahora lo que hago es dejarlo acá en Optimal y le digo Download Your Kit. Ahora vamos a ver dos opciones diferentes de hacer esto. Bien, ahí está, ya se descargó. Ahora lo que hago es, vamos a ver qué fue lo que nos generó. Si yo hago doble clic en esta carpeta, vamos a ver que tenemos estos dos archivos, ¿ok? Que son los que necesitamos justamente para poder importar la fuente en nuestro navegador. Ahora, este Fonts-Kernel no solo nos dio la fuente, sino que también en este archivo styles.css nos acaba de dar el código que necesitaríamos para importar esa fuente en nuestro proyecto. Acá lo que voy a hacer es, voy a venir acá abajo de todo. Primero que nada vamos a borrar este import que está acá. Acá le vamos a decir Lexen. Esto que está acá lo vamos a llevar hasta arriba. Y ahora ¿qué pasa? Esto todavía no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no está encontrando este archivo, porque lo está buscando de manera local, o sea, lo está buscando a la misma altura que el styles.css. Entonces lo que necesitamos hacer es, primero que nada, crear una carpetita que se llame fonts, ¿ok? Dentro de esta carpeta fonts vamos a escribir Lexen. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a copiar estos dos archivos WOF dentro de esta carpeta Lexen. En este caso lo que voy a hacer es voy a traer esa carpetita que me descargo, la voy a traer acá dentro de fonts y bueno, vamos a hacer diferente. Voy a borrar la carpeta que había creado y le voy a cambiar el nombre a esta. Lexen. Bien, ahora lo que voy a hacer es voy a borrar estos archivitos, esta carpetita, este generator config también que no me sirve, este HTML también. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, primero que nada voy a agrandar un poco esto y vamos a colocar bien las URLs, porque acá está buscando estos archivos en la raíz del proyecto y no los va a encontrar. Aunque si yo le hago clic, vamos a ver que me va a decir que no lo puede abrir porque no encuentra el archivo. Bueno, ¿cómo sé yo cuál es la dirección? Bueno, si está acá nuestro archivo está el CSS y en el mismo nivel está la carpeta fonts, entonces nosotros empezamos a escribir fonts barra Lexen barra y le decimos el nombre del archivo, ¿ok? Y ahí lo va a encontrar. Esa es una manera. La otra manera es, venimos acá al archivito que queremos importar, clic derecho, le decimos que copie el path relativo. Entonces acá voy a borrar esto, lo pego y ahora vamos a ver que me acaba de generar automáticamente el path de nuestro archivo WOF. Ahora vamos a ver que nuestro proyecto se acaba de actualizar acá y ahora está importando correctamente la fuente Lexen. Bien, ahora hay otro método más que se llama el método a prueba de balas, que es pasarle básicamente todos los archivos necesarios para todas las plataformas, incluyendo por ejemplo los navegadores legacy. ¿Okay? ¿Qué son los navegadores legacy? Bueno, son versiones antiguas de navegadores que por ejemplo en esa época tal vez no existía soporte para los archivos WOF2.
Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es pasarle cuál es el tipo de archivo que soportaba esa versión. Y para eso lo podemos hacer tranquilamente con este mismo sitio que está acá. En lugar de seleccionar esta opción de Optimal, lo que vamos a hacer es venimos acá donde dice Experts y acá vamos a seleccionar, por ejemplo, TrueType, EOT, SVG, y ahí con esto hacemos clic en Download Your Kit. Y ahora lo que va a pasar es que en lugar de simplemente generarme el WOF y el WOF2, que sería lo normal, vamos a generar también para los EOT y bueno, los otros tipos, que eso nos va a asegurar que en cualquier versión antigua nos va a funcionar la fuente. Entonces acá vamos a ver que ahora la carpeta vemos que en vez de ser de 62 KB como la anterior, que eran simplemente dos archivos, ahora vamos a ver que es de 142. Acá, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a venir acá al proyecto y voy a copiar esta misma carpeta dentro de la carpeta fuente. Ok, si yo hago clic acá en fuentes, ahora vamos a ver que tengo el WOF, el WOF2, el TTF, SVG y EOT. Bien, entonces acá puedo hacer lo mismo que hice la vez anterior. Selecciono, bueno, primero vamos a borrar las cosas que no nos sirven. Le vamos a decir delete. Y acá en el stylesheets.css nos está dando el código que necesitamos para importar esta fuente. Voy a cerrar esto y ahora en lugar de usar este vamos a usar este otro que tiene soporte para navegadores con versiones antiguas. Ahora lo que voy a hacer es este font family que está acá, este es un nombre variable, ¿ok? Acá ustedes les pueden poner cualquier nombre para llamarlo desde el código, ¿ok? Si yo acá le puedo poner Pepito y después en vez de utilizar Lexen le digo acá Pepito y va a funcionar correctamente. Bien, lo vamos a dejar como Lexen. Y ahora, el orden es importante, ¿ok? Porque acá en este caso de font face va a empezar cargando esta, después va a ir por este, después por este y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa? Esta fuente que está acá nos va a pasar lo mismo que la anterior, no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque la ruta está mal. Entonces lo que vamos a hacer es, primero que nada vamos a eliminar esta carpeta que era la versión antigua. Voy a dar rename, Lexen, y ahora voy a dar clic derecho, copy relative path. Bueno, el que seleccioné fue el WOF2, lo voy a pegar y ahora lo que voy a hacer es me voy a copiar simplemente esta partecita que está acá y ahora con el Alt, manteniendo el Alt, voy seleccionando los otros lugares donde queremos pegar eso. Lo pego, listo. Le dar clear y ahora tenemos nuestra fuente OK. Bien, ahora para estar seguros hago clic sobre el párrafo y vemos que dice index. Entonces esto quiere decir que lo importó correctamente. Bueno, voy a sacar esto del código que no nos sirve. Bien, entonces de esta manera es como podemos utilizar estos recursos que les acabo de mostrar. Ahora, si nosotros quisiéramos, en lugar de que sea solamente una fuente, fueran más, venimos acá donde dice Upload Fonts y seleccionamos todas las fuentes que nosotros necesitemos. Acá, por ejemplo, bueno, acá yo seleccioné solamente una, pero lo que puedo hacer es, le puedo decir acá en Filters, Reset, y voy a seleccionar, por ejemplo, esta fuente que tiene 12. Le voy a decir que me descargue la familia entera, entonces ahora vamos a ver que este archivo de Roboto, vas a ver que tiene todas las variantes, ok. Entonces ahora lo que puedo hacer es en este mismo sitio hago clic en Upload Fonts, vamos a Downloads, Roboto, selecciono todas y acá cuando le dé Upload van a ver que van a empezar a cargar todas las fuentes que le acabo de pasar. Bueno, y ahí se cargaron todas las fuentes. Entonces nada, lo mismo que lo anterior, seleccionan Optimal Expert, le dan a Download y en lugar de darle solamente un archivito WOF para cada una de las variantes, le va a dar uno para cada una de todos los otros. Les va a quedar más de un archivo, pero bueno, van a estar importando todas las fuentes en el proyecto. Y ahora, ¿cuál es la ventaja entre uno y el otro? Bueno, la ventaja es que de esta manera van a estar de manera local y no vas a depender de ningún servidor. Porque, por ejemplo, si estamos utilizando una fuente de Google y Google mañana por alguna razón dice, bueno chicos, a partir de hoy no existe más la fuente de Roboto, todos los sitios que tenían linkeado esa fuente no existe más, ok. Entonces, si nosotros lo tuviéramos importado directamente en nuestro proyecto, independientemente de que lo que pase, va a estar siempre ahí tu proyecto con esa fuente, ok. Así que eso es todo por este video, mis amigos, y nos vemos en el próximo video con más cositas de CSS.